a empezar lección del proceso de enseñanza y aprendizaje basada en el enfoque por competencias. Es importante empezar con una definición y en palabras de Peter Skihan, esta es la combinación integrada de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. Es a partir de este nuevo concepto que tenemos que la educación no simplemente está basada en los conocimientos, sino la integración de las otras competencias. Muchos autores han definido las competencias, pero el denominador común es que las competencias involucran una combinación de conocimientos, conceptos, habilidades y actitudes, pues se pretende desarrollar la necesidad de saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, que coinciden con los 4 pilares de la educación brindados por la UNESCO. Si entendemos los contenidos como lo que queremos enseñar, estos son el conjunto de saberes o formas culturales que son esenciales para el desarrollo y la socialización de los estudiantes. Estos pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales que se trabajan simultáneamente y de manera intencionada, pues determinan las formas de enseñar, de aprender y evaluar. El contenido es el que vamos a estudiar y que vamos a aprender y que vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar. Pues este es la parte de la cultura seleccionada con criterios pedagógicos para la formación integral de los estudiantes, involucrando los modos de pensamiento, los saberes científicos y también incluyendo patrones culturales y tradiciones de cada contexto. Esta es la revolución que tiene el contenido cognitivo en los últimos años. ¿Cuál es la naturaleza de los contenidos? Estos pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales vamos a hacer referencia a hechos, a datos y a conceptos, pues los primeros son entendidos como sucesos o acontecimientos y los datos especifican el tiempo de ocurrencia en específicos contextos. Sin embargo, los conceptos nos ayudan a entender las nociones, las estructuras específicas de un área en particular. En síntesis, los conocimientos conceptuales pueden ser fácticos, haciendo referencia a un acontecimiento o fenómeno particular, conceptuales, explicando las características esenciales del objeto de estudio, y relacionales, involucrando las leyes y teorías o modelos que implican cada tipo de información. Los segundos son los contenidos procedimentales que hacen referencia al saber cómo hacer, al saber hacer, y estos nos brindarán la posibilidad de dar a los estudiantes la capacidad de interpretación, de poder analizar y sintetizar la información proporcionada. Además, estos se entienden como acciones ordenadas, orientadas a la construcción de una meta. Se pueden clasificar como generales o algorítmicos y heurísticos, de manera que se integre el componente cognitivo con el componente motriz. En síntesis, los contenidos procedimentales permitirán asimilar, conservar y utilizar los conocimientos a través de la ejercitación y a través de dar soluciones a tareas teóricas a través de la práctica. En términos de contenidos actitudinales, estos son esenciales en el desarrollo de la administración de aula, pues hacen referencia a los valores que se manifiestan y se entiende como tendencias a actuar de acuerdo a una valoración personal que involucran no solamente los componentes conductuales, sino los componentes cognitivos y los componentes afectivos en manifestaciones propias de cada individuo. Este tiene un carácter dinámico, pues depende de la nueva información y las circunstancias para adquirir niveles de desarrollo moral. Esto ocurre en el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre todo a través del contenido de las áreas
y se relacionan con todo el modelo afectivo dentro del grupo. Esto no puede ocurrir de manera aislada o estratificada, pues para que un estudiante sea competente necesitamos integrar los 3 tipos de saberes: el saber cognitivo, aptitudinal y sobre todo el procedimental, para internalizar los conocimientos de manera efectiva. Pasando a un segundo plano, podemos ver qué tipos de competencias existen, tomando la fuente del glosario y basado en la página web citada. La taxonomía que vamos a usar está dividida en 4: las competencias básicas, genéricas, profesionales y laborales. Comenzamos por las competencias básicas, pues estas se refieren a los conocimientos, habilidades, pensamientos y valores de manera integral que tiene cada ser humano a lo largo del desempeño de su vida personal, social y laboral. Puede entenderse cuando un individuo tiene competencias básicas. La primera es la competencia discursiva o lingüística, en la que las personas utilizan el lenguaje para la comunicación con todo el medio y el entorno que les rodea. A su vez, la competencia matemática es una de las competencias básicas y últimamente integrada a la ciencia y tecnología para obtener la competencia digital. Una de las competencias básicas que todo ser humano posee son las competencias básicas sociales tomadas por las reglas de urbanidad. Asimismo, van a ser integradas por todas las expresiones culturales y de identidad que tiene el individuo, demostrando su sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, pues todas ellas confluirán en las competencias metacognitivas de aprender a aprender. En cuanto a las competencias genéricas, estas a su vez son los conocimientos, instrumentos, habilidades y actitudes y estilos de aprendizaje que se desempeñan en el mundo laboral y sobre todo en el mundo profesional, adquiridos por la formación. ¿Cuáles son las genéricas que podemos ver? Un denominador común es la competencia discursiva de su lengua materna, pero también que permite a las personas desarrollar otras lenguas para entender cómo perciben otros hablantes. Aquí tenemos también la capacidad de investigar, de aprender, de tomar decisiones y sobre todo de aprender a trabajar en equipo para desarrollar las habilidades interpersonales. En cambio, las competencias profesionales nuevamente es la capacidad productiva de todo individuo en cuanto a sus conocimientos, habilidades y aptitudes que van a ser desempeñadas en su trabajo, pero basados en la formación académica de la educación superior. Estos no pueden ser usados de manera aislada, sino más bien de manera holística al integrar los conocimientos, las habilidades, las aptitudes con las que vienen y sobre todo las aptitudes que pueden presentar. Finalmente, las competencias laborales son aquellas que permiten al individuo integrarse de forma muy efectiva al trabajo y mantenerse en él y aprender. Entre ellas podemos ver cómo el individuo tiene la capacidad de adaptarse a un trabajo, a desarrollar su creatividad por la confianza que desarrolla en sí mismo, puede tomar decisiones, aprender a trabajar en equipo, demostrar su capacidad de liderazgo, asumir riesgos y sobre todo dar soluciones a todo problema en su entorno laboral. Estas competencias, estos 4 tipos de competencias no pueden ser realmente medidas en su magnitud si uno no las evalúa. En palabras de Tobón Tobón, la evaluación de las competencias es un proceso que va a determinar la mejora en los niveles de logro, pero a partir de la recopilación de evidencias para formular juicios de valor en base a criterios preestablecidos y
buscar la mejora en términos de performance. ¿Cuáles son los principios de la evaluación por competencia? En palabras de Tobón Tobón, estas van a establecer que la evaluación se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje y sobre todo basados en criterios pertinentes al desempeño en el contexto dado, pues la evaluación busca articular lo cualitativo con lo cuantitativo y basado en la retroalimentación con el propósito de mejorar el aprendizaje de manera continua, pues la evaluación se considera un proceso metacognitivo. Con esto vamos a finalizar el enfoque basado en competencias en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.